De niños éramos muy traviesos. Nuestros padres nos decían que no hiciéramos tal cosa y nos hacíamos los sordos haciéndolo de todos modos. Igual nos decían, por favor, no toques eso, y nos hacíamos los ciegos y lo tocábamos. Siempre intentando hacer nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Padre. En el Inverse de hoy vamos a explicar un poco aquella frase tan famosa que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. En el estudio de hoy nos enfocaremos en el capítulo 9 y capítulo 10 de Juan. Sin embargo, necesitamos tener el contexto del capítulo 7 y el capítulo 8 de Juan, así que te invito a que lo puedas leer. En el capítulo 7 de Juan se empiezan a vivir los últimos 6 meses de la vida de Jesús. En esos 6 meses empezó a haber una constante persecución de parte de los líderes de aquel entonces. Encontramos en el capítulo 7 y en el capítulo 8 cómo Jesús empieza a tener diferentes y constantes discusiones con estas personas, y siempre ellos buscando alguna excusa para poder acusarlo y poder llegar a matarlo. Jesús ya sabía lo que ellos estaban guardando en su corazón, y Jesús en muchas ocasiones empieza dándoles una enseñanza de que ellos tenían que ver en retrospectiva que ellos eran los que estaban mal. En el capítulo 8 de Juan encontramos a los líderes religiosos tirándole una mujer enfrente a Jesús, diciéndole cómo la iban a juzgar porque la habían encontrado cometiendo un pecado. Jesús en ese momento empieza a escribir en la tierra los pecados de todos los que estaban alrededor y les dice: si alguno está libre de pecado, lance la primera piedra. Al final, todos los que estaban rodeados se fueron, y a la mujer que estaba le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Encontraron a Jesús en muchas ocasiones sanando, en muchas ocasiones predicando, enseñando, y muchas cosas que ellos empezaron a generar un cierto tipo de celo hacia él. Empezamos con el capítulo 9, encontrando a un ciego. En todo este caminar de Jesús, ellos habían visto señales que aparecen en Isaías que solo las podía hacer Dios. Por ejemplo, en Isaías encontramos que solo Dios podía devolver la vista a los ciegos. Solo Dios tenía el poder de que aquellos sordos volvieran a escuchar, y era lo que Jesús estaba haciendo. En el capítulo 9 encontramos a Jesús con el caso de un ciego. Todos los que estaban rodeándolo le decían: Jesús, él está ciego porque cometió algún pecado, él o sus papás. ¿Por qué él es ciego?, preguntaban todos. Jesús únicamente responde: para que la gloria de Dios se manifieste en este momento. Encontramos entonces a Jesús devolviéndole la vista a aquel ciego. Pero aquellos que en realidad estaban ciegos eran todos los fariseos y los líderes religiosos, porque empezaron a buscar la forma de encontrarle algún desperfecto, algún detalle equivocado en Jesús. La ceguera espiritual hacía a los fariseos ver a Jesús como alguien egoísta, orgulloso y que quería el reconocimiento propio, cuando ellos eran los que tenían esas características. La ceguera nos hace cometer malas decisiones porque no queremos ver la realidad. La ceguera espiritual hace que tengamos un concepto distorsionado de lo que es Dios. En lugar de verlo como alguien amoroso, bondadoso y misericordioso, lo empezamos a ver como alguien cruel y exigente, como lo estaban haciendo estos fariseos, que lo empezaron a ver como miraban a aquellos dioses paganos. Ellos en realidad, en esa ceguera, expresaban cómo eran ellos. Y ese es el problema de nuestra ceguera espiritual, que muchas veces queremos ponerle a Jesús todos los conceptos negativos que en realidad nosotros hemos cosechado en nuestro interior. Sin embargo, como dice Apocalipsis, hay una cura para esa ceguera. ¿Y quieres saber cuál es la cura para esa ceguera? Vamos a desglosar más esto en el siguiente Inverse.
pero te podría dar un resumen y es: entrega tu vida a Dios. Dile al Señor que necesitas que Él sea el que ponga sus manos en tus ojos para que puedas ver las grandes maravillas que te pierdes por hacerte de la vista ciega a tantas cosas que el Señor te quiere dar. Muchas veces vemos lo que tenemos enfrente, pero como ya estudiamos antes, bienaventurado aquel que cree sin ver. La fe será tu colirio para que puedas volver a ver. Este estudio de Inverse está hermoso, así que no te pierdas el próximo capítulo, porque vamos a ampliar más este tema que va a llenar tu vida como no te lo imaginas. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el siguiente Inverse para ver un poco más de este colirio que necesitamos para curar esa ceguera espiritual. Que el Señor te bendiga.